el virrey Abascal, el gran virrey Abascal, que gobernó de 1806 a 1816, lo nombró maestro mayor de obras del virreinato, y era el presbítero Matías Maestro. El presbítero Maestro, no solamente el nombre del cementerio de Lima, que se funda por aquellos años, sino es el nombre del culpable de que muchas de las obras arquitectónicas propias de los estilos precedentes, no diría del gótico, pero en parte del Renacimiento y del Barroco, hoy día no existan más, ¿no? Porque él, con el poder que tenía y el cargo que le había dado el virrey, mandó, ¿no?, descolgar muchas figuras, muchos retablos, mucha decoración que le parecía suntuosa, que no era de acuerdo al régimen de la moda de la época. Y esto se va a manifestar, ¿no?, en un nuevo estilo que es el que en gran parte ha terminado sobreviviendo a su vez a la onda modernizadora que se dio en el Perú después de 1746. ¿Por qué esta relación importante entre el presbítero Maestro y el cementerio? Porque no es solamente un tema de arquitectura, sino también es un tema de concepción de la vida y de diseño urbanístico. Ustedes saben que hasta el año de 1808, ¿no?, que cae justamente en el periodo de Abascal que acabo de mencionar, era normal que la gente viva, nosotros, cohabitáramos con los muertos. No existía el concepto de que había que recluir los cuerpos de las personas de nuestra familia u otros fallecidos en un lugar alejado y, si fuera posible, lo más lejos posible, para no contaminarse con los humores que en la medicina propia de aquellos tiempos se entendía que eran nocivos para la gente viviente. Es por eso que el presbítero Maestro va a inaugurar el cementerio general en 1808, extramuros de la ciudad. Es un concepto muy importante que vamos a ver enseguida cuando se vean las murallas. O sea, fuera del ámbito de las murallas, o sea, donde uno podría decir que acababa el radio urbano de Lima Central, se construyó este cementerio, bueno, que todavía hoy día persiste, evidentemente no con las características y las bellas obras de los sepulcros y mausoleos que hoy día se pueden visitar, sino, en fin, con un diseño mucho más sobrio, pero que servía para alojar a los difuntos. ¿Dónde se enterraban antes los muertos? ¿Ah? En las parroquias, en las iglesias, diríamos, ¿no? Sí, ustedes están ya avanzando un poco más, dicen parroquias. En todas las iglesias. También les voy a mostrar algunas imágenes del trabajo que hemos realizado en el Hospital de San Andrés, ¿no?, que, como sabe muy bien Fernando, es un sitio donde se presume estarían enterradas las momias de algunos de los incas traídas del Cusco. Nuestro objetivo de investigación en una tercera campaña, porque ya hemos hecho 2 campañas con arqueólogos extranjeros y peruanos, es justamente trabajar en la fosa común, en el cementerio del hospital. Por eso, cuando ustedes dicen parroquias, yo digo, no solamente parroquias, sino todas las iglesias, todo lo que se consideraba camposanto, era un sitio donde, evidentemente, la benevolencia de Dios Padre acogía a sus criaturas. Y entonces, ya para el año de 1808 se consideraba poco moderno, poco sano, poco higiénico el mantener a los muertos enterrados en tanta proximidad a los fieles y a los habitantes del momento. Se habla de los olores nauseabundos que despedían las criptas de las iglesias, donde estaban amontonados los cuerpos por varios siglos de los que habían sido habitantes de esta ciudad de Lima. Bueno, nos daba una sensación de cercanía, ¿no? Pero, en fin, hoy día no estamos acostumbrados a esa cercanía con la muerte física y los muertos. De manera que el neoclásico no solamente fue un estilo arquitectónico, sino fue todo un estilo de vida, una forma de concebir la urbe, ¿no?, que, entre otras cosas, manifestó esta diferenciación creando una ciudad de los vivos y una ciudad, entre comillas, o un espacio para los muertos muy diferenciado. Y el ejemplo de Lima fue luego poco a poco seguido por las principales ciudades del Perú, ¿no? El cementerio de la Almudena, de Cusco, el de Arequipa, el de Trujillo, son posteriores, ¿no? El primer impacto siempre llegaba a la capital del virreinato. Entonces, esto sería
en una apretada síntesis, un decurso muy somero sobre los estilos que se aplicaron desde los tiempos más iniciales, ¿no? Teniendo por cierto de que esto se visualiza mejor en otros países que no han sido tan afectados por terremotos, que ha sido el caso de Lima. Y ahora vayamos a una tercera y última parte de la exposición, que ya se va haciendo demasiado larga. Y aquí voy a valerme del concurso de dos autores y dos textos. Uno que lo he traído acá directamente, porque me parece una obra muy importante, que me tocó a mí presentar en la Facultad de Arquitectura de la UNI hace algunos años, de un colega peruano que reside en Roma, Leonardo Matos Cárdenas. Su libro se llama Urbanismo andino e hispanoamericano, ideas y realizaciones. Va de 1530 a 1830. Son 300 años que, bueno, básicamente coinciden evidentemente con el periodo que estamos tratando aquí. Y aquí he traído en esta revista Arquinca, que es una revista de arquitectos, bueno, donde generosamente publican también algunas colaboraciones mías, un texto que yo he publicado sobre el barrio de indios de Lima. Y aquí creo que va a tener cierto sentido lo que venía diciendo al principio. Lima era ciudad de españoles, porque la consideré en esa numeración dentro de las que correspondían a la residencia de gente hispánica. Pero había necesidad también de que hubiera trabajadores que venían de las comunidades de la Sierra Central para trabajar en servicio doméstico, para trabajar en la construcción de iglesias, de hospitales, de edificios civiles, en la limpieza y en muchos otros trabajos que evidentemente no querían llevar a cabo la gente ni criolla ni peninsular. ¿Dónde se alojaron los indígenas en Lima? En un espacio que hoy día, bueno, yo me he esforzado en destacar con propiedad su nombre porque la gente malentiende. Y este espacio se llamó el barrio de Santiago del Cercado. Santiago del Cercado es un espacio que se ubicaba en los confines de la ciudad de Lima, en la parte más pegada a los límites de la muralla con la Sierra Andina, y que se diferenciaba del resto de la ciudad justamente por una cerca que, como dice el nombre, dividía a unos y a otros. Hay un profesor, Mario Cárdenas Ayá de Poma, que se dedicó por mucho tiempo a la investigación en el Archivo General de la Nación y que llama al barrio Cercado un gueto, ¿no? Dice, este es un gueto de Lima colonial. Todo el mundo sabe lo que eran los guetos en la época del dominio del nacionalsocialismo en Europa Central, y entonces dice que eso era un barrio que tenía esas características discriminatorias. Pues bien, yo en este estudio que publicó la revista Arquinca sobre el barrio del Cercado, utilizo, y lo voy a citar con propiedad, un trabajo que me ha parecido muy notable de otro colega arquitecto, bueno, yo no soy arquitecto, pero colega peruano, el profesor Isaac Sáenz, que dice: Lima, de la urbe fundacional a la ciudad de los Borbones, historiografía y periodificación del urbanismo virreinal limeño. Esto es muy interesante porque lo que propone el arquitecto Sáenz en este trabajo es justamente romper estas barreras, estos espacios convencionales, donde más o menos los autores han tratado de calzar los estilos ya mencionados con épocas determinadas. Y él nos plantea más bien la idea de que el espacio urbano en la ciudad de Lima fue determinado primero por una época en la cual no se anima a dar una clasificación específica, pero que coincide con los años que van de Pizarro a Toledo. Toledo es muy importante, me refiero al virrey Toledo, no hay que confundir con el otro Toledo. Y este periodo fundacional sería, bueno, básicamente, si nos retrotraemos a la nomenclatura clásica, el periodo en el cual se trató de implantar o de replicar modelos europeos del gótico entre nosotros. No han quedado trazas por las razones ya mencionadas.
pero luego hace alusión a otro periodo largo, un largo periodo histórico. Hoy día los historiadores hablan de siglos largos y siglos cortos, ¿no es cierto? Aquí veo algunos colegas que no me dejarán mentir, presentes en la sala. Obviamente un siglo en principio dura 100 años, pero el siglo es, aparte de los 100 años, una categoría histórica que nos sirve para entendernos. Pero hay ciertos siglos que tienen ciertas características que los hacen definitivamente cortos y otros que parecen más largos. Se dice que un siglo corto fue el siglo XX, ¿no? Porque el siglo XX estaría definido por los parámetros que van de 1914, el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, bueno, todo lo que pasó en el decurso de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, y que terminó anticipadamente con la caída de los paradigmas y el muro de Berlín hacia 1990. O sea, no llegó a culminar un periodo de 100 años, pero entendemos que eso es lo nuclear del siglo XX. Pero hay otros siglos que, sin embargo, traspasan las fronteras de la centuria y que se consideran largos siglos. Bajo ese concepto, el profesor Sáenz nos habla de un largo siglo XVII, un larguísimo siglo XVII, que iría desde las construcciones de nuevos espacios de población en Lima, que surgieron en las márgenes de la traza urbana original, como fueron el pueblo de Santiago del Cercado, creado en 1571, y el pueblo o arrabal de San Lázaro abajo del puente. ¿No? Bueno, ni siquiera abajo del puente, no había puente. El puente lo construyó Montes Claros en 1610, pero cruzando el río. Bueno, abajo del puente es también una anacronía. Pero bueno, tanto la construcción de ese arrabal de San Lázaro, que hoy día es el distrito de Rímac, como la traza de un lugar específico para la población indígena, le hace entender a este autor de que hay un diseño propio y novedoso que va aglutinando a los pobladores de Lima y los va categorizando por ciertos sectores, que tienen que ver con sus condiciones físicas, ¿no? San Lázaro era el poblador de los leprosos, evidentemente se quería ubicarlos lejos de la población supuestamente sana y buena de Lima, y los indígenas, bueno, por las razones ya expuestas, eran necesarios, pero no se les quería tampoco involucrar inmediatamente con el resto de la población. Y lo que palpitó gravitantemente en ese largo siglo XVII fue evidentemente la arquitectura religiosa. Por eso Sáenz llama a ese periodo el periodo de Lima, la ciudad conventual, ¿no? Bueno, ya he perdido la cuenta, pero por ahí algunos autores viajeros, sobre todo europeos, que vinieron en el siglo XIX, llamaban la atención de la gran cantidad de iglesias, de capillas, de monasterios, de conventos que se veían en la ciudad de Lima. ¿No es cierto? Era una ciudad monasterio, como algunos han querido llamarla, una ciudad conventual, como dice Sáenz, porque no diría a cada esquina, pero todavía hoy día uno puede, ¿no?, recorrer aquí el centro histórico de Lima y verá que por lo menos cada 2 o 3 cuadras se topa con un recinto cristiano. Bueno. Y después, en 1746, hay un replanteamiento de la infraestructura urbana de la ciudad como consecuencia del replanteamiento que se dio en Lima a partir del hecho ya mencionado del gran terremoto de 1746. Estamos de acuerdo, varios colegas y yo, en el sentido de que Lima se pudo reponer con cierta eficacia y en poco tiempo de los terribles efectos de esa onda sísmica. A tal punto que yo por ahí en una ponencia he hablado de un ejemplo de resiliencia urbana. La palabra resiliencia la deben conocer ustedes, un término prestado de la psicología, de la capacidad que tiene un individuo o un colectivo para superar una situación traumática, ¿no?, que puede, bueno, detener su evolución, su desarrollo, o que puede ser simplemente un accidente en su camino. Yo creo que Lima, a pesar de ser tan castigada por ese suceso, pudo rehacerse. Y ahí justamente interviene esta investigación o esta propuesta de Sáenz que es tan interesante.